ya dio la orden. Aniquilará el cuartel más importante de Kiev. El Kremlin no esperó más. El presidente Vladimir Putin, en un movimiento que promete sacudir muy fuerte Ucrania, ha dado luz verde al ataque que muchos consideraban inevitable. El cuartel general más importante de Kiev será aniquilado. Vamos a ver el siguiente reporte. Ya dio la orden. El cuartel general más importante de Kiev será aniquilado. El presidente ruso ha emitido una orden decisiva para atacar el cuartel general de las Fuerzas Armadas de Ucrania, estratégicamente ubicado cerca de Kiev, en un búnker. Esta decisión, descrita como un ataque de venganza, responde a una serie de provocaciones recientes que han exacerbado el conflicto en la región. Según un informante cercano al Kremlin, los detalles de esta operación están meticulosamente planeados para asegurar una respuesta contundente y efectiva. La orden de Putin surge en el contexto de un ataque previo realizado por Ucrania sobre la ciudad rusa de Tangarong. Esta advertencia recuerda el incidente previo del ataque a Yugmash, donde la falta de respuesta inmediata desató una escalada militar. Se espera que el arma experimental Oreshnik sea lanzada dentro de las próximas 48 horas, aumentando el espectro de armamento disponible para Rusia en este conflicto. El ataque planeado al cuartel general ucraniano cerca de Kiev no es un acto aislado, sino parte de una estrategia más amplia para debilitar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El cuartel general, considerado el núcleo de la planificación militar ucraniana, representa un objetivo de alto valor que, de ser aniquilado, podría desorganizar significativamente las operaciones ucranianas en el frente oriental. Además, la elección de este objetivo se ha realizado con precisión táctica, ya que la zona carece de población civil, minimizando así las posibles bajas entre civiles y maximizando el impacto sobre la estructura militar. En paralelo, las acciones de Ucrania no han disminuido el nivel de tensión en la región. Las Fuerzas Armadas ucranianas han lanzado uno de sus ataques más audaces en Crimea, utilizando misiles Neptune y posiblemente nuevos misiles teledirigidos Peklo. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este análisis muy interesante. El Kremlin no ha esperado más. Putin ha dado la orden y Ucrania va a lamentar haber atacado territorio ruso. Virginia, ¿cómo estás? Pues sí, mire, Luis, así mismo es. Rusia ha decidido desmantelar de una vez por todas la industria de defensa ucraniana en este cuartel. Y es que 5 de los 9 reactores nucleares ucranianos redujeron su potencia tras los ataques de las Fuerzas Armadas rusas. Esto lo anunció el día de hoy en uno de los principales medios estatales de noticias rusos, que tras los ataques de las Fuerzas Armadas rusas contra la infraestructura de Ucrania y luego de que Ucrania atacara la zona de Tangorok con misiles ATACMS, pues 5 de los 9 reactores nucleares en funcionamiento del país redujeron su generación de electricidad. Así lo informó el Organismo Internacional de Energía Atómica. Informó TASS, y cito textualmente: hasta la fecha, 5 de los 9 reactores nucleares en funcionamiento de Ucrania han reducido su capacidad tras los renovados ataques contra instalaciones energéticas. Esto lo dijo el Organismo Internacional de Energía Atómica en un comunicado publicado en Twitter. Pues anteriormente el ministro de Defensa ruso dijo que en respuesta a un ataque con misiles ATACMS contra un aeródromo militar en Tangorok, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque preciso contra instalaciones claves de la infraestructura de combustible y energía de Ucrania, que garantizan el funcionamiento de su complejo militar e industrial. Pues así es, Miguel Luis, y yo quisiera detenerme aquí para explicarles a nuestra audiencia la importancia de este cuartel. Este cuartel es fundamental para la coordinación de las fuerzas ucranianas, pues controla las operaciones y la logística de las unidades en el campo de batalla. Es decir, con esto Rusia desmantela la industria de defensa ucraniana. También atacar este cuartel, digamos que tiene un valor simbólico, ya que representa un duro golpe a la autoridad del gobierno ucraniano y además a la eliminación
del cuartel podría afectar hasta la moral de las tropas ucranianas. Así es, Elvis, definitivamente Rusia la estaban cercando y esto es una respuesta de su defensiva. Aparte que está tipificada pues en la nueva doctrina nuclear. Así es, Elvis. Sí, es que cuando analizamos la decisión, Virginia, del presidente Vladimir Putin de lanzar un ataque decisivo contra el cuartel general de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Kiev, nos estamos encontrando ante un momento trascendental en el conflicto, golpe mortal. Este movimiento no solo demuestra, por supuesto, la capacidad para que Rusia pueda ejecutar operaciones como esta de alto impacto estratégico, que ya conocemos muy bien acá en Prensa Alternativa, el poder significativo de las Fuerzas Armadas rusas, sino también es la determinación para responder de manera contundente a las provocaciones continuas de la OTAN, de Joe Biden y del señor Zelensky. Y en este momento, Ucrania está siendo atacada. Ataques masivos y selectivos, amigos de Prensa Alternativa, que están calentando los motores para luego dar paso a este ataque que sentenció el presidente Vladimir Putin. En este contexto, pues es un golpe calculado. El ataque planificado contra el búnker es un acto que, digamos, no es impulsivo, amigos de Prensa Alternativa. Se tomó su tiempo Rusia para esto. Recuerden ustedes que una vez que se desarrolló el ataque en Tangorov, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, le dijo a la prensa que Rusia iba a tomar acciones contundentes, que iba a existir un ataque ruso, pero que el presidente Putin se iba a tomar su tiempo para la respuesta. Después de esas declaraciones, el Ministerio de Defensa ruso pues anunció que efectivamente el gobierno ruso iba a realizar un ataque al territorio ucraniano y estaban evaluando las posibilidades y los objetivos estratégicos. Y pues ya tenemos al propio presidente Vladimir Putin que ha seleccionado los objetivos. Sí. Ha seleccionado los objetivos, amigos, y es una clara orden para descabezar el alto mando militar ucraniano definitivamente, ¿no? Vamos a ver la segunda parte del reporte y continuamos con el análisis. El ataque ha resultado en una redada masiva y el derribo de 3 drones, según informes de fuentes locales y canales de seguimiento. Los lanzamientos se originaron desde el territorio de Odessa, lo que indica una operación bien coordinada y con alcances estratégicos significativos. La respuesta rusa no se ha limitado únicamente a la defensa aérea y a las interceptaciones de misiles. Las fuerzas especiales militares rusas han tomado medidas para bloquear el funcionamiento del sistema Starlink en el territorio ucraniano, interrumpiendo así las comunicaciones entre las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este tipo de tácticas de guerra electrónica son cruciales para desorganizar las capacidades de comando y control del enemigo, dificultando la coordinación de operaciones militares y la transmisión de información vital en tiempo real. Además, se ha observado una creciente interferencia en las comunicaciones en las regiones fronterizas con Ucrania. Usuarios locales han reportado problemas de acceso a aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales atribuidos a las acciones de Roskomnadzor, la agencia reguladora de comunicaciones de Rusia. Este corte de comunicaciones parece ser una estrategia para evitar la difusión de imágenes y videos de los misiles Oreshnik en vuelo, manteniendo así la sorpresa y el impacto de los ataques futuros. En el ámbito interno, las autoridades rusas han iniciado una campaña para preparar al público ante la posible rendición de 5 ciudades clave en el Donbass: Pokrovsk, Kurakovo, Chazov Yar, Toretsk y Mirnograd. Vladimir Rogov, presidente de la Comisión de la Cámara Pública de Rusia para Cuestiones de Soberanía, ha declarado
que las Fuerzas Armadas de Ucrania enfrentan serias dificultades en el frente y Kiev se prepara para ceder el control de estas ciudades estratégicas. Esta campaña de información está diseñada para disminuir la moral de las fuerzas ucranianas y desestabilizar su capacidad de resistencia en estas áreas críticas. La elección del cuartel general de Kiev como objetivo principal no es casual. Históricamente, los centros de comando y control han sido puntos neurálgicos en conflictos militares, permitiendo a las Fuerzas Armadas coordinar y dirigir sus operaciones. Destruir este centro podría no solo desorganizar las operaciones militares de Ucrania, sino también impactar negativamente en la moral de sus tropas y en la percepción pública del conflicto. Continuamos con este reporte. Virginia, ¿qué nos tienes para este bloque? Sí, yo les voy a hablar un poco, ¿no?, sobre el ataque a Tangorov, llevado a cabo por las Fuerzas Armadas de Ucrania el 11 de diciembre, ¿no?, de este año, ¿no?, el cual involucró el lanzamiento de 6 misiles Atacams de fabricación estadounidenses contra un aeródromo militar en esta ciudad, ubicada en la provincia de Rostov, en Rusia. Y ante esto también quisiera decirles, pues, ¿no?, que hoy se pronunció en uno de los principales medios estatales de noticias rusos el jefe de la administración militar regional de una zona al suroeste de Ucrania llamada Ivano-Frankivsk, quien calificó el ataque ruso como el más masivo del nuevo orden mundial. Así lo informó en el canal de Telegram Stelvana Oliskruk, la jefa de la administración local, informa el medio estatal ruso TASS. Pues según ella, como resultado de los ataques de Rusia, se dañaron instalaciones de infraestructura vitales en este cuartel. Otras administraciones militares y civiles regionales también informan sobre daños a las instalaciones energéticas y de infraestructura. Pues también las autoridades de la región de Ternópil señalaron las consecuencias negativas tras los recientes ataques. Y mientras todo esto pasa, pues la OTAN en su última cumbre celebrada en julio de este año formalizaron un compromiso de 40.000 millones de euros en ayuda militar para Ucrania, con el objetivo de apoyar su defensiva contra la invasión rusa. Pues este financiamiento será proporcionado a lo largo del año 2025. Sin embargo, vemos que Rusia se mantiene firme y no dudará en responder contundentemente. Así es, Mirelis. Sí, es que bueno, o la OTAN sigue buscando la manera, no le importa si Ucrania queda completamente destruida en el proceso, eso para ellos es transparente. Están intentando convulsionar Europa del Este como sea, y llevar esta guerra regional a un nivel superior, ¿no? Y esto, bueno, lo hemos conversado aquí en el canal muchísimas veces. Y eso es parte de esa ayuda que nos estás hablando, Virginia. Sí. Seguirle dando dinero a Zelensky. También Joe Biden anunció hace poco una cantidad muy grande para Zelensky y va a estar distribuida en diferentes tipos de armamentos, en misiles, sistemas de misiles, municiones, etcétera, etcétera. Y es lo que busca Biden, ¿no? Antes de dejar la Casa Blanca, bueno, dejarle el mundo hecho un caos, sí, a Donald Trump para que no le quede otra sino continuar con la guerra. En todo caso, Virginia, lo que sí está claro es que Rusia va con todo, ¿no? Ya tú nos hablabas de algunos resultados, algunas consecuencias de estos ataques de preparación que está haciendo Rusia para sus ataques más poderosos, ¿no? Entonces, fíjense, amigos de Prensa Alternativa, 120 misiles disparados el día de ayer contra objetivos en Ucrania. Es decir, la mañana del 13 de diciembre, el ejército ruso llevó a cabo uno de los mayores ataques contra objetivo enemigo en las regiones de Ucrania, controlado por Kiev en los últimos meses. Según los periodistas de la publicación Mash, en total se lanzaron hacia Ucrania más de 120 misiles de diversos calibres y tipos. La mayoría logró sus objetivos y se declaró alerta de ataque aéreo en toda Ucrania. Además, estos ataques se llevaron a cabo contra objetivos militares estratégicos. Ya Virginia nos hablaba de algunos de esos objetivos que, bueno, claramente causaron un daño terrible en Ucrania, pero además
ataques al sector energético, ataques al sector de infraestructura. El ataque participaron misiles Iskander, Kinsal, calibres y de crucero KH-101. Además, los ataques fueron realizados por una gran cantidad de drones. Además, ataques a aeródromos, amigos de Prensa Alternativa. Incluso actualmente el aeródromo de Kiev está cerrado. No hay pilotos de F-16, reportan los medios ucranianos, en los aeródromos en el propio corazón de Ucrania, los hangares, almacenes, armas, los cohetes, Atacams, todo está cerrado y resguardado, amigos de Prensa Alternativa, actualmente en Ucrania por esta alarma de ataque aéreo en todo el país. Además, en estos ataques coordinados masivos de Rusia, lanzaron también proyectiles de helicópteros a las afueras de Boryspil. Se liquidó también un almacén subterráneo en el aeródromo militar de Stakorovny, en la región de Melkisti. Todo esto, amigos, es la preparación para un ataque mayor que el presidente Vladimir Putin acaba de anunciar. Sí. Imagínense ustedes, 120 misiles ya disparados por Rusia solo para calentar motores. ¿Qué entonces le espera a Ucrania con este ataque anunciado por el presidente Putin? Pero eso no es todo. También hay por allí unos movimientos de la Marina rusa, que Virginia y yo vamos a hablar en otro video de esa situación también. Es decir, Rusia está moviéndose con mucha fuerza, con mucha agresividad, y se lo veníamos diciendo. Desde acá, desde el canal, veníamos advirtiendo que la paciencia de los rusos tiene un límite. Sí. Y que cuando respondiera Ucrania iba a estar muy afectada. Vamos a ver la última parte del video y hacemos las consideraciones finales. Además, la ausencia de población civil en el área objetivo minimiza el riesgo de bajas civiles, un factor crucial en operaciones militares modernas donde la opinión pública y las repercusiones internacionales pueden jugar un papel significativo. El arsenal ruso destinado a esta operación incluye misiles hipersónicos, una de las armas más avanzadas y temidas en el ámbito militar actual. Los misiles hipersónicos capaces de alcanzar velocidades superiores a Mach 5 son difíciles de interceptar debido a su velocidad y maniobrabilidad. Estos misiles representan una ventaja táctica significativa, permitiendo a Rusia llevar a cabo ataques precisos y devastadores contra objetivos estratégicos con una alta probabilidad de éxito. La táctica de utilizar misiles hipersónicos en este contexto refleja una evolución en la doctrina militar rusa, que busca maximizar el impacto de sus capacidades de armamento avanzado. Esta estrategia no solo busca desmantelar las infraestructuras militares ucranianas, sino también enviar un mensaje de fuerza y determinación por parte de Rusia, subrayando su capacidad de responder a agresiones con armas de última generación. Además del aspecto tecnológico, la geografía juega un papel crucial en esta operación. La proximidad del cuartel general de Kiev a zonas clave de infraestructura y comunicación facilita la ejecución de ataques precisos y reduce el tiempo de reacción de las fuerzas ucranianas. La topografía de la región, con sus múltiples vías de acceso y cobertura natural, ofrece ventajas tácticas que pueden ser explotadas para maximizar la efectividad de los ataques y minimizar las posibilidades de contraataques exitosos por parte de Ucrania. La respuesta de las autoridades rusas a estos acontecimientos ha sido contundente. El Ministerio de Defensa ha subrayado que el ataque de Ucrania no quedará sin respuesta, enfatizando la determinación de Rusia de defender sus intereses y asegurar la estabilidad regional.
La orden de Putin para atacar el cuartel general de las Fuerzas Armadas de Ucrania representa una escalada significativa en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Con el uso de armamento avanzados y tácticas militares sofisticadas, Rusia busca desmantelar la capacidad operativa ucraniana y consolidar su posición estratégica en la región. Las recientes acciones en Taganrog, Crimea y otras áreas clave subrayan la determinación de Rusia de mantener el control y responder con fuerza a cualquier agresión percibida. A medida que se avecinan las próximas 48 horas, la comunidad internacional observa con creciente preocupación cómo se desarrollan estos acontecimientos, conscientes de que cualquier movimiento adicional podría tener consecuencias de largo alcance para la estabilidad regional y global. Consideraciones finales, Virginia. Pues sí, fíjense esto, ¿no? El reciente ataque masivo de Rusia contra Ucrania no solo se debe al asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania a Taganrog, sino que también es respuesta a múltiples intentos previos de Kiev de atacar territorio ruso. Un poco para apoyar tu intervención, Mirelvi, ¿no? Porque es que la están tentando desde hace ya rato a Rusia, ¿no? Pues esto lo dijo Vasily Dandikhin, un experto militar y capitán de primer rango retirado de la Armada rusa, durante una entrevista con la publicación Paragraph, y lo cito textualmente. Él dice, estos ataques ucranianos han llevado a Rusia a intensificar sus represalias, considerando que la escalada en el conflicto está vinculada a acciones anteriores de Ucrania, como el uso de misiles ATACMS contra objetivos rusos. Pues según el experto, las Fuerzas Armadas rusas utilizaron drones simultáneamente con misiles que se lanzaron desde tierra como desde el aire, es decir, toda una defensiva bastante fuerte, ¿no? Esto indica pues definitivamente el estado débil de la defensa aérea ucraniana, dijo este experto. Así es, Miguel Luis. Sí, es correcto, Virginia, porque es que mucho ha esperado Rusia, ¿no? Mucha paciencia ha tenido Rusia. Pero el gran error de Zelensky de atacar territorio ruso, pues va a traer consecuencias muy graves para Ucrania, ¿no? Tanto es así, Virginia, que además del ataque masivo de los 120 drones, Rusia también atacó con 120 misiles, que ya hablamos de esto, y atacó también con 200 drones, ¿no? Y uno de los objetivos de estos drones fue el aeródromo de Konstantinov, donde se encontraban valiosos especialistas extranjeros. Ninguno sobrevivió. Ninguno sobrevivió al ataque del aeródromo. Incluso en esta propia instalación se habían almacenado misiles ATACMS y estorchados. También se produjeron ataques en los almacenes de armas occidentales en la región de Ivano-Frankivsk, así como en el puerto de Odessa. O sea, todos estos ataques, amigos, que le estamos hablando es el día de ayer. Todo esto se produjo el día de ayer. Día de ayer, sí, correcto. Y solo fue para calentar motores, porque todos estos ataques es la previa al ataque ruso con misil Orensky que el presidente Putin anunció. Imagínense ustedes. Y ya han eliminado a expertos extranjeros, misiles ATACMS, estorchado, infraestructura militar crítica, han lastimado el sector energético, todo en 24 horas, amigos de Prensa Alternativa. Y todavía no es el golpe prometido, ¿no? Además, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que en dirección a Kursk, Ucrania está perdiendo 200 personas por día. Wow. Imagínense lo que es esto, 200 personas por día, amigos de Prensa Alternativa. Y en las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido más de 200 personas.
en dirección a Kursk. Según el Ministerio de Defensa ruso, durante este último periodo, las tropas rusas destruyeron tanques británicos, equipo militar enemigo occidental. En particular, fueron alcanzados vehículos de combate de infantería, entre ellos un vehículo de combate de infantería alemán, Mander, vehículos blindados de transporte de tropas, vehículos blindados de combate, 9 vehículos de el tanque británico, morteros, estaciones de guerra electrónica, es decir, todo esto en las últimas 24 horas en la región de Kursk. Imagínense entonces qué pasará cuando el presidente Putin dé la orden de este ataque que está mencionando, ¿no? Porque además, Virginia, este cuartel general del que nos estabas explicando no es una instalación cualquiera, ¿no? Es el núcleo de la estrategia militar ucraniana. Correcto. Es el propio centro donde se planifica y coordina todas las operaciones más críticas contra las fuerzas rusas, ¿no? Sí, el corazón de todo, pues. Es correcto. Entonces, al neutralizar ese objetivo, nos explicabas tú, pues Rusia desarticula la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas ucranianas en todo el frente oriental, por supuesto, cortando la cabeza del centro de mando. Es decir, es un golpe muy devastador. ¿Y por qué eligen este búnker? Bueno, porque ese búnker va a ser atacado con un Oresnik, quien por la propia masa de este misil balístico puede penetrar y perforar búnker, solo por la velocidad que lleva, amigos de prensa. No estamos hablando de la carga, no estamos hablando de la carga, solo por la velocidad que lleva este misil puede perforar y llegar hasta los búnkeres. Además de ese daño de destrucción ya de por sí, solo por el impacto del misil, hay que agregarle entonces el poder de fuego de la carga, que puede ser convencional o puede ser nuclear. Y además lleva entre 6 y 8 ojivas, dependiendo de cuál de los dos materiales el ejército ruso quiere utilizar, ¿no? Entonces, es decir, un ataque poderosísimo que va a tener consecuencias nefastas para esos centros de mando. Yo me imagino que ya están corriendo, están huyendo, están buscando cambiar de posición, están buscando de esconderse en diferentes búnkeres, tratar de despitar la inteligencia rusa, porque deberían estar muy aterrados. Claro. Lo que le viene. ¿No es así, Virginia? Sí, así es, sin duda. Sin duda deben estar en alerta y tras un pánico tremendo. Sí es. Es correcto. Bien, amigos de Prensa Alternativa, los leo en los comentarios. ¿Cuánto tiempo se tardará entonces Rusia en ejecutar esta orden del presidente Vladimir Putin? ¿Habrán otros objetivos? Los leemos en los comentarios. Gracias, Virginia, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Mirelvis. Así es, estaremos llevándoles día a día todos los acontecimientos que estén sucediendo. Así es. Amigos de Prensa Alternativa, recuerden compartir, darle me gusta y suscribirse a nuestro canal para que lleven de primera mano todo lo que se está informando en este momento, todos los movimientos que se están generando en Europa del Este. Está muy caliente la situación, amigos de Prensa Alternativa, mucha tela que cortar allí, sobre todo por la respuesta rusa. Viene con una venganza implacable, amigos, que hará llorar al señor Zelensky, no a Biden. Biden no le importa un pepino si Ucrania queda exterminada en el proceso, ¿no? Claro. Pero el señor Zelensky va a llorar lágrimas de sangre porque su tiempo en el poder se agota, sigue corriendo el reloj, amigos de Prensa Alternativa, sí. Y a Zelensky se le agota el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir con nosotros este espacio de Prensa Alternativa. Recuerden que este es su canal
y la participación de ustedes es muy importante para nosotros poder tener ese feedback con ustedes y poder saber todas sus opiniones, porque cada una de sus opiniones es importantísima para nosotros. Virginia, muchas gracias por estar y nos vemos entonces en el próximo video.